Cualquier cosita, si consultan algo más, Vanessa, le contestas a través del chat. Sí, aquí estoy. Bueno, chicos, empezamos. Como les decía, hoy arrancamos con el nuevo capítulo, con el capítulo de superficie. Puntualmente vamos a ver las superficies cuádricas, o simplemente cuádricas, así también se llaman. De todos modos, ustedes ya estudiaron una superficie que es la más sencilla de todas, que es plano. Antes de ver cónicas hemos visto plano, que es una superficie en el espacio, en R3. Bueno, empezamos con algunos conceptos previos. Empezamos definiendo lo que es una superficie. Recuerden que en el capítulo anterior hemos desarrollado el tema de cónicas. Las cónicas son curvas, son lugares geométricos en el plano, representados analíticamente por medio de una ecuación de segundo grado en dos variables, en variables X e Y. Lo que vamos a ver a partir de ahora también son lugares geométricos, pero en el espacio, en R3, o en un espacio tridimensional, así también lo vamos a llamar el espacio R3. Y estos lugares geométricos en el espacio, como dice la definición, se llama superficie, lugar geométrico de los puntos del espacio, cuyas coordenadas satisfacen una ecuación que tiene esta forma, es decir, una ecuación en tres variables, X, Y y Z. Es decir, las superficies que vamos a estudiar ahora son lugares geométricos en el espacio, en R3, cuya expresión analítica es una ecuación en tres variables. Y puntualmente vamos a estudiar las superficies cuádricas, que están representadas algebraicamente por ecuaciones de segundo grado en tres variables. Y este desarrollo, a partir de ahora y hasta que finalicemos la cursada, vamos a ver superficies cuádricas. Y este desarrollo vamos a tratar de hacerlo de manera muy semejante, muy similar a lo que hicimos con cónicas, describiendo los lugares geométricos, definiendo en la medida que se pueda, determinando la ecuación canónica y la ecuación general, pero en el caso de la superficie vamos a poner más el ojo en las ecuaciones canónicas. Y vamos a tratar de ir comparando, estableciendo un paralelismo entre las superficies cuádricas y las cónicas, para encontrar algunas similitudes. Ustedes van a ver que muchas de las características de las superficies cuádricas se asemejan a las, y sobre todo las ecuaciones, se asemejan a las características de las cónicas. Bueno, empecemos entonces, chicos. Ya dimos la definición de superficie. Es decir, si una ecuación en tres variables, X y Z, representa un lugar geométrico, este lugar geométrico es una superficie. Ahora bien, ¿será una superficie real? ¿Será una superficie imaginaria? ¿O será una superficie degenerada en otra forma geométrica? Y recíprocamente, si una superficie puede representarse analíticamente o en forma algebraica, esa representación es una ecuación de esta forma, es decir, una ecuación en tres variables. Y como ya les dije, ustedes ya han estudiado en un capítulo anterior una superficie que es el plano, cuya ecuación, fíjense, cuya ecuación general tiene esta forma. Es una ecuación de primer grado, o una ecuación lineal en tres variables, X, Y y Z. Es la superficie más sencilla, el plano. Bien, lo que vamos a estudiar a partir de esta clase y en las próximas, hasta que finalicemos la cursada, como ya les dije, van a ser superficies cuádricas. No vamos a volver a ver el plano, porque el plano ya lo conocen las características, conocen las ecuaciones, etcétera, etcétera. No vamos a volver a revisar este concepto. Lo que vamos a ver son las cuádricas, o superficies cuádricas, así se llaman, que están representadas analíticamente por no ecuaciones lineales, sino por ecuaciones de segundo grado en tres variables.
Algunas consideraciones o algunas observaciones que van a tener que tener presente a la hora de hablar de superficies. La primera, que la ecuación de una superficie puede no contener las tres variables. Si bien es cierto, hemos dicho que la ecuación que representa analíticamente una superficie es una ecuación en tres variables x y z, no significa que necesariamente las tres variables estén presentes en su ecuación. ¿Sí? Esa es una observación, una consideración que tienen que tener presente, chicos. Entonces, repito, la ecuación de una superficie puede no contener las tres variables. Por ejemplo, observen estas dos ecuaciones. Z menos 6 igual a 0 y 2x más 3y menos 6 igual a 0. Esta es una ecuación, la primera, con una sola variable, la variable z. Y la segunda ecuación tiene solo dos variables, la variable x e y. Estas dos ecuaciones, como ustedes ya lo han visto, en R3, en un espacio tridimensional, representan planos, chicos. Entonces, de ahora en más, cuando ustedes estén enfrente o estén trabajando con alguna ecuación que representa algún lugar geométrico, siempre se van a tener que preguntar cuál es el espacio de referencia, en qué espacio están trabajando, si están en R2 o en R3, porque fíjense que esta misma ecuación, 2x más 3y menos 6 igual a 0, en R2, en un espacio bidimensional, representa una recta. Y 2x más 3y menos 6 igual a 0 en el plano representa una recta. Pero en el espacio representa un plano. ¿Quedó claro esto, chicos? En el espacio representa un plano. Entonces, de ahora en más, cada vez que tengan que trabajar con alguna ecuación, la tengan que analizar, la tengan que graficar, van a tener que preguntarse eso. ¿En qué espacio estamos trabajando? ¿En R2 o en R3? Porque en R2 representa una cosa y en R3 representa otra forma geométrica. ¿Quedó claro, chicos? Ya tenemos 35 en la reunión. Contesten. Quiero ver si están ahí. Sí, profe. Bueno, eso es importante, chicos, porque en el parcial, si tienen, por ejemplo, alguna consigna que involucre a una ecuación, van a tener que preguntarse en qué espacio está referenciada esa ecuación. Y si no lo está, tendrán que preguntar. En la mayoría de los casos, obviamente, se indica, dada la siguiente ecuación en R2 o en R3, y graficar, resolver, etcétera, etcétera, depende de la consigna. Bien. Y ahí tienen la gráfica, miren. Ahí tienen la gráfica de este plano, z igual a 6, o z menos 6 igual a 0, que es un plano paralelo al plano del piso, que corta el eje z en 6. No vamos a discutir cómo se grafica, porque esto ya lo saben. Y esta es la gráfica de este plano 2x más 3y menos 6 igual a 0, que es un plano paralelo al eje cuya variable no está, paralelo al eje z, y que corta a los ejes x e y, en 3 y en 2. Habría que llevar esta ecuación a su forma segmentaria para poder graficar. Repito, no vamos a explicar cómo se grafica porque eso ya lo saben. Bien, otro ejemplito. Miren esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado igual a 9. Atención, por favor, acá. Es una ecuación con dos variables. Y en R2, en un espacio bidimensional, esta ecuación representa una circunferencia, como bien lo saben, con su centro en el origen del sistema y de radio igual a 3. Pero en R3, en un espacio tridimensional, esta ecuación ya no representa una circunferencia, representa una superficie cilíndrica, que es una de las superficies cuádricas que vamos a estudiar, pero no ahora, mucho más adelante, cuando ya estemos terminando prácticamente la cosa. La gráfica de esta superficie cilíndrica es esta, miren. Es un cilindro hueco, ¿sí? Es una superficie cilíndrica hueca por dentro. Después vamos a discutir acerca de esta superficie, cuando ya estemos, creo, en la penúltima o en la última clase. Bien, la idea es simplemente que ustedes reconozcan esta primera observación, tengan en cuenta esta primera cuestión. Es decir, el hecho de que la ecuación de una superficie
diga la definición que es aquella que tiene 3 variables, no significa necesariamente que las 3 variables estén presentes. Puede tener una, puede tener 2 variables o puede tener 3 variables. Y si estamos en R3, en el espacio de 3 dimensiones, esa ecuación representa una superficie. Una superficie real, una superficie imaginaria o una superficie degenerada o reducida a otra forma geométrica, que podría ser un punto, que podría ser una recta. Bueno, hagan captura de esta diapositiva y seguimos, chicos. Vamos a ver otra observación que van a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar con ecuaciones de superficie. Habíamos dicho que la ecuación de una superficie puede no contener las 3 variables. Además, una ecuación en 3 variables, x, y, z, no siempre representa una superficie real. Lo que acabo de decir, ¿sí? Había dicho que una ecuación en 3 variables, en una variable, en 2 variables, en R3, representa una superficie real, puede que represente una superficie imaginaria, o puede que represente una superficie degenerada. A eso se refiere esta segunda consideración. Entonces, una ecuación en 3 variables no representa necesariamente una superficie real. Por ejemplo, miren esta ecuación y quiero que ahora contesten, que participen. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 0. ¿Qué creen que representa esa ecuación? Me estoy adelantando porque nunca ustedes vieron esta ecuación en 3 variables y una ecuación cuadrática. Pero razonemos un poquito. Pregunto, ¿para qué valores de X, de Y y de Z la ecuación se verifica? Tengan en cuenta que en cada uno de los términos tenemos potencias cuadradas. Ustedes saben que las potencias cuadradas siempre son positivas. Entonces tenemos en cada término números positivos o términos positivos. Y la suma de estos 3 términos positivos tiene que ser igual a 0. Entonces vuelvo a preguntar, ¿para qué valores de X, de Y, de Z esta ecuación se verifica? Para 1 a 0. Para 0. Para X igual a 0, para Y Igual a 0. y Y para Z Z. igual a Z. Igual a ¿Es la 0. única solución? No, para infinita solución. ¿Y cuál es otra, por ejemplo? Siempre que hablemos de ecuaciones de lugares geométricos, estamos haciendo referencia a ecuaciones de variables reales, porque estamos estudiando lugares geométricos reales. Entonces las ecuaciones que representan a esos lugares geométricos son ecuaciones en variables reales. Entonces, repregunto, ¿para qué valores reales de X, de Y, de Z esta ecuación se verifica? Perdón. Únicamente para el 0. Una es 0, 0, 0, X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0. ¿Habrá otra? No, porque está elevado al cuadrado las 3 variables, por lo tanto siempre el número va a ser positivo y la suma de números positivos diferentes a 0 siempre va a ser mayor a 0. Diferencia de 0 mayor que 0. Muy bien, señor. Muy clarito lo que dijo su compañero. ¿Está? Si los 3 términos son positivos, la única posibilidad para que esta igualdad se verifique es que cada término sea igual a 0. Y cada término va a ser igual a 0 si X vale 0, si Y vale 0, si Z vale 0. Entonces hay una sola solución. De acuerdo a la solución que planteó en primer lugar su compañero. Las 3 variables iguales a 0. Entonces, geométricamente, gráficamente, ¿qué representa esta ecuación? Representa un punto. Después más adelante veremos que esta ecuación representa una superficie esférica reducida a un punto. La superficie esférica es la primera que vamos a analizar, que vamos a estudiar en esta clase. Bueno, ahí está. Esta ecuación entonces representa un punto. Y ese punto es el origen de coordenadas, el origen del sistema. Y tiene una sola solución real. En realidad hay otras soluciones para esta ecuación de segundo grado en 3 variables. Una es real y las otras son complejas y son infinitas. Pero a nosotros nos interesan
las soluciones reales porque estamos trabajando, repito, con lugares geométricos reales. Es decir, las variables son reales. Bien, veamos otro ejemplito. Mira, esta ecuación. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a menos 9. ¿Representará algún lugar geométrico real? Esa es la pregunta. No. Para que represente un lugar geométrico real, debería haber soluciones reales que verifiquen que satisfagan esta ecuación. ¿Hay alguna solución real que satisfaga esta ecuación? No, profe. Chicos, No, profe. Ah, No, profe. no hay ninguna solución real. Por lo mismo que habíamos planteado arriba. Tenemos suma de términos positivos. Y la suma de 3 términos positivos nunca es un número negativo. ¿De acuerdo? Tiene soluciones, pero en el campo de los números complejos. Entonces, ¿qué representa esta ecuación? Representa un lugar geométrico imaginario. Es decir, la ecuación no representa ningún lugar geométrico real. Después veremos que esta ecuación representa una superficie esférica imaginaria, porque su radio es complejo. ¿Está, chicos? Bien, estas consideraciones a tener en cuenta a la hora de trabajar con ecuaciones de superficie. Bien, ¿qué vamos a hacer de ahora en más hasta que finalicemos con la cursada? Vamos a estudiar, vamos a discutir, así dicen también algunos autores, la ecuación de las superficies cuádricas. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y en qué consiste la discusión, el análisis o el estudio de una superficie? Consiste en llevar adelante o desarrollar una serie de pasos. El primero de ellos es identificar la superficie. Es decir, a partir de una ecuación, de la ecuación de una superficie, lo que vamos a tener que hacer es identificar, reconocer qué superficie cuádrica representa. En el segundo paso vamos a realizar una figurita de análisis, que es una figurita o una gráfica que nos va a permitir realizar los siguientes pasos del análisis. Nos va a permitir visualizar, por ejemplo, las intersecciones con los ejes o con los planos coordenados. Ya vamos a hacer un estudio, el estudio de la primera de las cuádricas que vamos a estudiar en forma genérica, y en la práctica lo van a hacer con una superficie esférica en particular, con un ejemplito. Entonces, en tercer lugar, lo que vamos a hacer es hallar e identificar las intersecciones de la superficie con los ejes coordenados. Ya vamos a ver qué significan estos dos verbos, ¿no? Hallar e identificar. 4. Vamos a hallar e identificar las trazas sobre los planos coordenados, es decir, las intersecciones de la superficie con los planos coordenados. En quinto lugar, vamos a hallar e identificar las secciones, es decir, las intersecciones de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados, para determinar la extensión de la superficie. En sexto lugar, vamos a hacer la representación gráfica de toda la superficie, en la medida que sea posible, ¿no? Y en el punto 7 vamos a graficar la porción de la superficie que se observa en el primer octavo. Estos son básicamente los pasos que hay que seguir para estudiar una superficie, ¿sí? Que consiste en realizar cada uno de estos pasos, para que finalmente grafiquemos, ese es el objetivo final, ¿no? Graficar la superficie. Hay otras cositas que incluye la discusión, como por ejemplo, encontrar o determinar si la superficie es simétrica respecto del centro, respecto del origen, respecto de los ejes o respecto de los planos coordenados. O también determinar si la superficie es una superficie arreglada o una superficie de revolución. Bueno, eso no vamos a hacer nosotros. Nos vamos a basar en estos 7 pasos. Bien, que ya vamos a volver a esto. Pero antes vamos a pasar, hagan captura chicos, perdón, hagan captura de esta diapositiva. Y antes de ver este estudio,
para la superficie esférica, vamos a definir superficie cuádrica, después vamos a definir la superficie esférica, que es la primera cuádrica que vamos a estudiar, y después vamos a volver a este análisis. Bien. Superficie cuádrica. Dijimos que a estas superficies vamos a estudiar a partir de hoy, a partir de esta clase y en las próximas clases que vienen, hasta que terminemos la cursada. Es el último capítulo, cuádricas. Bien, una superficie cuádrica, como ya les había adelantado, se define como un lugar geométrico del espacio, cuya expresión analítica es una ecuación del segundo grado en 3 variables. De esta forma, esta ecuación, miren, una ecuación de segundo grado en 3 variables. Término, miren los 3 términos cuadráticos en X, en Y, en Z. 3 términos rectangulares en XY, XZ e YZ. 3 términos lineales en X, en Y, en Z. Y un término independiente. Esta es la ecuación general de segundo grado en 3 variables y representa una superficie cuádrica. Yo les había dicho que vamos a tratar de ir haciendo un paralelismo con las cónicas. Fíjense que las cónicas se definen muy parecido. Las cónicas, recuerden, ustedes comparen esta diapositiva una vez que hagan captura con la definición de cónica. Y cónica se define como el lugar geométrico, ¿sí?, del plano, así dice, del plano, cuya expresión analítica es una ecuación del segundo grado, pero en 2 variables. ¿Está? Bien, acá en cambio, una superficie cuádrica se define como un lugar geométrico de todos los puntos de espacio, que está representado analíticamente por una ecuación de segundo grado en 3 variables que tienen esta. En donde los coeficientes de los términos de segundo grado, A, B, C, D, E y F, no tienen que ser en forma simultánea iguales a 0. Es decir, algunos, por lo menos, uno de estos coeficientes debe ser distinto, por lo menos. Porque si los 3 coeficientes son iguales a 0, de A a F, estos 6 primeros términos, los términos de segundo grado, se anularían y nos quedaría la ecuación de un plano, la ecuación lineal, una ecuación de primer grado. Ya no representaría una superficie cuádrica. Bien, pero no se asusten, chicos, con esta ecuación, porque ya veo que es larga, ¿no? Imagino que están pensando que es larga, que es la ecuación y vamos a tener que estudiar. No, no se preocupen. No vamos a estudiar a la superficie cuádrica a partir de esta ecuación general. Esta es una definición que hay que estudiarla, sí, pero que no es difícil de escribirla, pero no vamos a analizar a la superficie cuádrica a partir de esta ecuación. Bien, seguimos entonces. A partir de transformaciones de coordenadas rectangulares en el espacio, a esta ecuación general la podemos reescribir de tal manera que tome esta forma. Miren, una forma más sencilla. ¿Cómo se hace esto? A partir de traslaciones y rotaciones de los ejes coordenados. Se puede transformar esta ecuación en una ecuación mucho más simple, mucho más sencilla, ¿sí?, que nos va a permitir analizar de manera fácil la superficie. Fíjense esta ecuación. Es decir, a esta ecuación le aplicamos una traslaciones y rotaciones de ejes y obtenemos esta ecuación mucho más sencilla. M por X al cuadrado más N por Y al cuadrado más P por Z al cuadrado igual a R. O se obtiene, a partir de esta ecuación, este otro tipo de ecuaciones. Miren esta ecuación, 3 términos cuadráticos y un término lineal. Esta ecuación, 2 términos cuadráticos y un término lineal. Y estas son las ecuaciones que sí las tenemos que conocer. Ecuaciones, se llaman ecuaciones generales más simples de las cuádricas.
Estas cuádricas son cuádricas con centro. Tienen su centro en el origen del sistema y sus ejes de simetría se encuentran sobre los ejes coordenados. Y estas ecuaciones representan cuádricas sin centro. Son cuádricas que tienen vértice, y el vértice se encuentra en el origen del sistema. Y tienen un eje de simetría, ese eje coincide con uno de los ejes coordenados, en este caso en el eje Z. Después, ya más adelante, a medida que vayamos estudiando las distintas cuádricas, vamos a ir familiarizándonos más con estas ecuaciones. Pero repito, no vamos a estudiar las cuádricas a partir de esta ecuación, ¿sí? Que es muy compleja de analizar, que es muy compleja de estudiar. Vamos a trabajar con estas ecuaciones mucho más sencillas. ¿Quedó claro, chicos? Y vamos a empezar el estudio con estas ecuaciones, con estas cuádricas llamadas cuádricas con centro. ¿Se acuerdan de las cónicas con centro? Habíamos dicho que las cónicas con centro son la circunferencia, la elipse y la hipérbola, porque son cónicas con centro, así de simple. Y las cónicas sin centro, la única es la parábola, porque no tiene centro la parábola, tiene un vértice. De la misma forma pasa con las cuádricas. Las cuádricas con centro son el elipsoide, que es el equivalente a la elipse en el plano, la superficie esférica, que es el equivalente con la circunferencia, ya vamos a ir viendo esas similitudes, y el hiperboloide, ¿de acuerdo? Y las cuádricas sin centro son los paraboloides. Y ya vamos a ir, como digo, familiarizándonos con esos conceptos, con esas cuádricas. Vamos a empezar entonces el estudio de estas cuádricas, las cuádricas con centro. Entonces, las cuádricas con centros tienen un centro de simetría, que es el origen del sistema, y ese centro se llama centro de la superficie. Tienen tres ejes de simetría, que son los ejes coordenados, como les dije, llamados ejes principales, y tienen tres planos de simetría. Esos planos de simetría son los planos coordenados, llamados planos principales. Y la ecuación general, que nosotros vamos a considerar para el estudio de estas cuádricas con centro, va a ser esta forma va a tener la ecuación simplificada, así se llama, ecuación general simplificada. El centro de estas cuádricas con centro se encuentra en el origen del sistema. Bien, salvo para la superficie esférica, a la ecuación general la vamos a ver de otra forma, ¿sí? Muy parecida, pero con estos términos, con los términos lineales, porque es la única superficie esférica que la vamos a ver, ¿sí? Y sobre todo en la práctica, la van a trabajar de tal manera que su centro no necesariamente se encuentre en el origen del sistema. Eso ya lo vamos a ver. Y la ecuación canónica de las superficies cuádricas con centro tienen esta forma. Es decir, a partir de la ecuación general simplificada, podemos obtener esta ecuación canónica, que ya vamos a ir describiendo a medida que vayamos abordando cada una de las superficies cuádricas. Bien, hagan captura y avanzamos, chicos. Seguimos con cuádricas con centro. Repito, eso es lo que vamos a estudiar en primer lugar. En esta y en las próximas 2 o 3 clases vamos a ver las cuádricas con centro. Bien, al igual que hicimos con las cónicas, vamos a ir armando un esquemita que define o que visualiza la clasificación de las cuádricas. Y la vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir completando al esquemita a medida que vayamos desarrollando. Empezamos entonces con las cuádricas con centro, cuya ecuación general simplificada tiene esta forma. Dependiendo de los valores que tomen M, N, P y R, vamos a tener un tipo determinado de cuádrica. Si R es mayor que 0, es decir, este término independiente es positivo, y además si M, N y P son positivos, la cuádrica que representa esta ecuación es un
elipsoide. Esta cuádrica la vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Ya vamos a describir mejor al elipsoide. Ahora, si además M, N y P, además de ser positivos, y además de que R sea mayor que 0, son iguales en valor absoluto, la cuádrica que representa esta ecuación es una superficie esférica con su centro en el origen del sistema. Y esta es la superficie esférica, esta es la cuádrica que vamos a estudiar en esta clase. Después vamos a seguir completando este esquemita, chicos. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, definimos entonces superficie esférica y miren la definición, es muy parecida a la definición de circunferencia. También está definida en términos de lugar geométrico. Una superficie esférica es el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de un punto fijo llamado centro. La definición de circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Ven la similitud? Muy parecida a la definición. Una hace referencia al plano y esta, que es la superficie esférica, hace referencia al espacio. Geométricamente, ¿qué tenemos? Ahora ya no tenemos el plano, tenemos el espacio R3 o espacio tridimensional. Y tenemos un punto fijo llamado centro, ¿sí? De coordenadas H, K y L. Abscisa H, ordenada K y cota L. Así vamos a representar, vamos a denotar simbólicamente las coordenadas del centro de la superficie esférica. Y el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de este punto fijo llamado centro es una superficie que tiene esta forma, una superficie esférica. De cuidado, no es una esfera, chicos, ¿eh? Solemos los profes y los autores también confundir la superficie esférica con la esfera, o los consideran como sinónimos, pero en rigor, chicos, en rigor, la esfera es un cuerpo geométrico, eso lo han estudiado desde la primaria, es un cuerpo geométrico, es un sólido, es un volumen. En cambio, la superficie esférica, como el término lo dice, es una superficie. Es hueca por dentro, es la superficie de la esfera, para que se entienda. Un ejemplito real de una superficie esférica podría ser una pelota de básquet o una pelota de fútbol. Hueco por dentro, hueca por dentro la pelota. La superficie también. ¿De acuerdo? A veces es difícil imaginarse la superficie. Bueno, la superficie esférica no tanto. Entonces nos vamos a apoyar con GeoGebra, chicos. ¿Sí? Así que vamos a GeoGebra a ver la superficie esférica. Miren, ahí está la superficie esférica. ¿Están observando la pantallita de GeoGebra, chicos? ¿Confirmen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Ahí no se puede apreciar que sea hueca la superficie esférica, ¿no? Pero fíjense, yo voy a cortar a esta superficie con el plano XY, con el plano del piso, el plano determinado por los ejes X y los ejes Y, los ejes horizontales. Ahí está, miren. Ahí está la intersección. Fíjense que la intersección entre el plano XY, el plano coordenado XY y la superficie esférica es esta curva. Y esta curva es una cónica, es una circunferencia. Eso me da la idea, me da la pauta de que la superficie esférica es hueca por dentro. ¿Lo ven, chicos? Sí. A ver, vamos a cortar la superficie con este plano, con el plano XZ. ¿Ven? Como es hueca por dentro, la intersección que se genera es esta circunferencia. Si fuera un sólido, chicos, la intersección sería un círculo, sería una figura geométrica, sería un círculo. Bien, que quede claro eso, ¿sí? Ya vamos a volver a GeoGebra. Bueno, entonces, si tomamos un punto P de la superficie esférica, cualquier punto P genérico, entonces, la definición dice que todo punto P genérico de la superficie esférica equidista del centro. Es decir, la distancia del punto P al centro, del punto P genérico,
al centro se llama radio, de la misma forma que en circunferencia. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en circunferencia. Vamos a encontrar, o vamos a determinar los elementos de la superficie esférica. Centro, de coordenadas H, K, L, como ya dijimos. El radio, que es la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro, y lo vamos a denotar con R. Y ahora vamos a descubrir, o vamos a deducir la ecuación canónica de la superficie esférica. ¿Cómo? Aplicando definición. ¿Qué dice la definición? Que la distancia de un punto P genérico de la superficie al centro es igual a una constante, es igual a R. Entonces, expreso analíticamente la definición. La distancia del centro a cualquier punto P genérico es igual a R, al radio. Calculando la distancia del centro al punto P genérico, como ustedes ya lo saben hacer, obtenemos la siguiente expresión. La distancia del punto C al punto P es igual a la raíz cuadrada de la abscisa de P menos la abscisa de C elevado al cuadrado, más la ordenada de P menos la ordenada de C elevado al cuadrado, más la cota de P menos la cota de C elevado al cuadrado, igual a R. Si elevamos al cuadrado ambos miembros, obtenemos la ecuación canónica de la superficie esférica, que tiene esta forma: x menos h al cuadrado y más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a radio al cuadrado, donde h, k y l son las coordenadas del centro y r es el radio. Y miren, h, que es la abscisa del centro, acompaña siempre a x cambiada de signo. La ordenada del centro acompaña siempre a y cambiada de signo, y la cota, que es la coordenada en z del centro, acompaña a z cambiada de signo. Y comparemos esta ecuación canónica con la ecuación canónica de la circunferencia. Acá se las voy a escribir. La ecuación canónica de la circunferencia tiene esta forma: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Miren las similitudes que tienen estas ecuaciones. Son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? En que la superficie esférica, que es una forma geométrica en el espacio, tiene una variable más, un término que incluye la variable z. ¿Está, chicos? Esto para que se acuerden cuál es la ecuación canónica de la superficie. ¿Se acuerdan de la ecuación de la circunferencia? La ecuación canónica. Es fácil deducir la ecuación canónica de la superficie esférica. Le agrego un término en z. Chicos, ¿vamos entendiendo? Sí, profe. Bueno, avanzamos entonces. Voy a pasar en limpio para que ustedes después hagan captura. Bien, y si la superficie esférica tiene su centro en el origen del sistema, es decir, el centro tiene coordenadas 0, 0, 0, esto es h vale 0, k vale 0 y l vale 0, la ecuación canónica de la superficie centrada en el origen tiene esta forma, que es la ecuación más sencilla de la superficie esférica: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a radio cuadrado. Es la ecuación canónica de una superficie esférica centrada en el origen. ¿Está? Captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Ecuación general. De la misma forma que ya hicimos con cónicas. A partir de la ecuación canónica, obtenemos la ecuación general, desarrollando los cuadrados de los binomios, sumando los términos semejantes, llevando todos los términos del primer miembro, reordenando los términos, se obtiene la ecuación general. Acá lo vamos a hacer en forma genérica. Entonces, el desarrollo del cuadrado de este binomio es este trinomio. El cuadrado del primer término, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. El desarrollo del cuadrado de este binomio es este trinomio. El desarrollo del cuadrado de este binomio es este trinomio. Ahora, reordenando los términos, miren: término cuadrático en x, término cuadrático en y, término cuadrático en z, término lineal en x,
término lineal en y, término lineal en z. Y este término, h al cuadrado, más k al cuadrado, más l al cuadrado, menos r al cuadrado, llevamos este término al primer miembro. Estos cuatro términos son o constituyen el término independiente de la ecuación general. Fíjense, en estos cuatro términos son independientes, no dependen de ninguna variable. Entonces, reemplazando 1 por a, ¿sí? El coeficiente del término cuadrático en x, 1 por b y 1 por c, menos 2h por g, menos 2k por h, menos 2l por i, y h al cuadrado más k al cuadrado más l al cuadrado menos k al cuadrado, estos cuatro términos por k, y reemplazando en la ecuación, obtenemos la ecuación general de la superficie esférica, donde los coeficientes de los términos cuadráticos a, b y c son iguales en valor absoluto y en signo, de la misma forma que ocurre con circunferencia. Recuerden que en la circunferencia, en su ecuación general, los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales en valor absoluto y en signo. En el caso de la superficie esférica también. ¿Quedó claro? Los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales en valor absoluto y en signo. Y si son iguales, a, b y c, se puede reescribir esta ecuación de esta forma. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más g por x más h por y más y por z más k igual a 0. ¿Está, chicos? De la misma forma que hemos hecho con circunferencia, estamos trabajando. Bien, y recíprocamente, a partir de la ecuación general, podemos obtener la ecuación canónica de la superficie esférica. ¿Cómo? Completando cuadrados. Ahora vamos a tener que completar 3 cuadrados, vamos a tener que completar, ¿sí? Que es lo mismo, vamos a tener que completar 3 trinomios cuadrados perfectos. Entonces, recíprocamente, nos vamos a preguntar, toda ecuación que tenga esta forma, es decir, a, b y c, los coeficientes de los términos cuadráticos sean iguales en valor absoluto y en signo, ¿va a representar una superficie esférica? Y sí. Ahora, esa superficie esférica podrá ser real, podrá ser imaginaria, o podrá ser una superficie esférica reducida a un punto. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar, repito, de la ecuación general a la ecuación canónica? Completando cuadrados. ¿Está? Bien, nosotros lo vamos a hacer acá ahora en forma genérica. Vamos a ir un poquito más rápido, chicos. En forma genérica. Fíjense, reordenamos los términos, agrupamos en primer lugar los términos en X, en segundo lugar los términos en Y, y en tercer lugar los términos en Z. Y el término independiente lo llevamos al segundo miembro. Y a partir de estos dos términos, asociados a X, tenemos que obtener el cuadrado de este binomio. Bien, acá tengo el cuadrado del primer término, tengo el doble producto del primero por el segundo, y hay que completar con el cuadrado del segundo término. ¿Cómo se hace? Esto ya lo vimos, chicos, por eso voy rápido. Se toma este coeficiente, se divide en 2 y se lo eleva al cuadrado. Y ahí tenemos el cuadrado del segundo término. De la misma forma, completamos este trinomio cuadrado perfecto. Y acá tengo el cuadrado del primer término, el duplo del primero por el segundo, y completamos con el cuadrado del segundo término. Bien, me olvidaba de decirles que cada vez que agreguemos un término al primer miembro, no nos olvidemos de agregar el mismo término en el segundo miembro para no desbalancear la igualdad. ¿Sí? Completamos con este término, el cuadrado del segundo término, completo también en el segundo miembro. Y de la misma forma, a partir de estos dos términos, yo tengo que obtener el cuadrado de este binomio. Tengo el cuadrado del primer término, el duplo del primero por el segundo, y completo con el cuadrado del segundo término. Si agrego un término en el primer miembro, para no alterar la igualdad, lo agrego también en el segundo miembro. Y ahora, a aplicar el tercer caso de factoreo. Trinomio cuadrado perfecto. Yo acá tengo un trinomio cuadrado perfecto, acá tengo otro trinomio cuadrado perfecto, y acá tengo un tercer trinomio cuadrado perfecto. Entonces, factorizando nos queda x más g sobre 2 al cuadrado, más y más h sobre 2 al cuadrado, más z más y sobre 2 al cuadrado.
igual a toda esta expresión que figura en el segundo miembro. Y fíjense que ya obtuvimos la ecuación canónica de la superficie esférica, que tiene esta forma. Si reemplazamos G sobre 2 por menos H, H sobre 2 por menos K, y sobre 2 por menos L, y toda esta expresión que figura en el segundo miembro por radio al cuadrado, obtenemos la ecuación canónica de la superficie esférica. De la misma forma que hemos trabajado con circunferencia. Chicos, la diferencia está en que tenemos acá en la superficie esférica una variable más. Bien, entonces, ¿para qué vamos a necesitar llevar de la ecuación general a la ecuación canónica en la superficie esférica? Para averiguar, por ejemplo, el centro de la superficie esférica o el radio de la superficie esférica. ¿De acuerdo? Pero también se puede encontrar el centro, las coordenadas del centro de la superficie esférica a partir de la ecuación general sin completar cuadrado. Pero para eso me tengo que acordar de esta formulita. Fíjense que el centro tiene estas coordenadas que están expresadas en función de los coeficientes de los términos lineales de la ecuación general. Y si necesito el radio se calcula con esta formulita. ¿De dónde sale el radio? De esta expresión. Si yo calculo la raíz cuadrada de esta expresión, porque esta expresión que está en el segundo miembro sería el radio al cuadrado. Entonces, si aplico la raíz cuadrada a esta expresión, resolviendo, obtengo esta formulita, que me permite calcular el radio de la superficie esférica. Entonces, o me estudio estas dos formulitas para encontrar el centro de la superficie esférica y su radio, o bien completo cuadrados para llegar a la superficie, a la ecuación canónica. Y de esa forma descubro las coordenadas del centro y el radio. ¿Va, chicos? Captura. Avanzamos. Bien. Entonces, recuerdan que nos hemos preguntado si qué representa esta ecuación general, donde los coeficientes cuadráticos son iguales en valor absoluto y en signo. ¿Qué representa? Fíjense que en este caso son iguales a las unidades los coeficientes. ¿Qué representa? Y bueno, va a depender de la expresión que figura en el segundo miembro, es decir, de esta expresión, del radio. De esta expresión, ¿sí? Si el radio es positivo, es decir, la expresión que figura debajo de este signo radical es positivo, es mayor que 0, entonces lo que vamos a obtener es una superficie esférica real. Ahora bien, si esta expresión es igual a 0, es decir, el radio es igual a 0, la superficie esférica que vamos a obtener va a ser una superficie esférica degenerada o reducida a un punto. Y si es menor que 0 esta expresión, el radio va a ser negativo. Esta expresión, el radio al cuadrado va a ser negativo y el radio va a ser complejo, El radio va a ser complejo, un número complejo. Por lo tanto, la superficie esférica va a ser una superficie esférica imaginaria. ¿Está, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, hagan captura. Y vamos, me parece ahora, al análisis de la superficie esférica. Sí. Bien, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a hacer este estudio, o para el estudio de las superficies cuádricas que vayamos a estudiar en todos los casos, chicos? ¿Sí? Esto se va a repetir en todas las clases, tanto en la teoría como en la práctica. Si no entendemos en esta clase muy bien, no importa, no se preocupen, en la próxima clase van a ir entendiendo mejor este estudio, este análisis, esta discusión de la superficie, siguiendo esta serie de pasos. Entonces vamos a hacer el estudio de una superficie esférica de ecuación, cuya ecuación tiene esta forma, que es la superficie esférica más sencilla porque su centro se encuentra en el origen del sistema.
¿Está, chicos? Fíjense que esta es la ecuación canónica de la superficie esférica con su centro en el origen, como ya habíamos visto. Bien, empecemos entonces con el estudio. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Identificar la superficie. Entonces, el primer paso, identificamos, reconocemos, indicamos, señalamos qué superficie cuádrica representa esta ecuación. Bien, tiene los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos, todos iguales en valor absoluto y en signo, ¿sí? Son positivos, y acá tengo el radio al cuadrado, representa una superficie esférica con su centro en el origen y radio F. Ya está identificada la superficie. Paso 2, ¿cuál es el paso 2? Perdón. El segundo paso, ¿cuál es? Realizar una figura de análisis. ¿En qué consiste? En hacer un dibujito a mano alzada, no es necesario que lo hagan a escala, ¿sí? Hacen un dibujo de la superficie esférica y este dibujito nos va a permitir visualizar sobre todo las intersecciones con los ejes coordenados y las trazas sobre los planos coordenados. Bien, fíjense que una cosita que les debe estar llamando la atención, que a esta, ya la vamos a ver, esta es una traza, fíjense, esta es una traza sobre el plano XY, y ustedes la están visualizando como una elipse. Vamos a ver que esta traza es una circunferencia, lo vimos recién en álgebra, pero ¿cómo la vemos como una elipse? Porque no se olviden que estamos viendo en perspectiva, estamos viendo a la superficie esférica del frente, de frente. Es decir, a esta traza la vamos a ver como una elipse. Volvamos a ver a su álgebra. Miren, yo les había mostrado hace un momento la intersección de la superficie esférica con el plano X y con el plano del piso. Fíjense, si miramos esta intersección, esta traza así se llama, esta traza sobre el plano XY, traza con la superficie esférica, fíjense que se ve, si miramos de frente, se ve como una elipse. Pero si vemos esa traza desde arriba, no es una elipse en realidad, es una circunferencia. Cuidado con eso, ¿sí? Y la otra traza, que ya vamos a volver a mirarla, es esta traza, la traza con el plano XZ. Y también vista en perspectiva la traza, se ve como una elipse, pero en realidad no es una elipse. Si la vemos de costado, es una circunferencia. ¿Está, chicos? Bien, volvamos. Bien, ya tenemos una figurita de análisis. Tercer paso, hallar e identificar las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Qué significa hallar? ¿Hallar qué? Lo que tenemos que encontrar es la expresión analítica que representa la intersección entre la superficie, en este caso esférica, con el eje X, con el eje Y, con el eje Z, etcétera, etcétera. E identificar significa determinar o reconocer qué es lo que representa geométricamente esa intersección. ¿Está? Bien. Pregunto y quiero que contesten. ¿Podrían decirme simplemente mirando la figurita de análisis qué obtenemos como intersección entre la superficie esférica y el eje X? Teniendo en cuenta que la superficie esférica es hueca, no se olviden de eso. Chicos, ¿qué tienen en común la superficie esférica y el eje X? ¿Se puede observar? No se preocupen si no lo ven. Porque si es la primera superficie que estamos analizando, obviamente cuesta un poquito. Cuesta visualizar las superficies, que son figuras, o mejor dicho, formas geométricas tridimensionales, observarlas en el plano. Es difícil. Es difícil imaginarse. Así que vamos entonces Puede ser que sean perpendiculares. Escuchen bien la pregunta, ¿sí? Miren, ¿qué obtenemos como intersección entre la superficie esférica y el eje X? ¿2 puntos obtenemos? puede ser, profe? Bueno, veamos. Cuesta, chicos, cuesta. Por eso nos vamos a apoyar, como les dije al comienzo de la clase, ¿El con centro? GeoGebra. ¿Cómo? ¿El centro? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a GeoGebra. Miren, ahí está la superficie esférica. Y el eje X es este eje que está pintadito de rojo, así. Ese eje rojo.
Bien, vamos a obtener la intersección con el eje X. Miren, ¿qué obtenemos como intersección? Les voy a mostrar también la traza sobre el plano XY. La intersección entre la superficie esférica y el plano del piso es esta curva, es esta cónica, es una circunferencia, que ya vamos a volver a esto. Pero lo que me interesa ahora es que ustedes observen la intersección entre el eje X y la superficie esférica. ¿Qué tienen en común? ¿Qué puntos tienen en común? ¿Cuántos puntos tienen en común la superficie esférica y el eje X? ¿Pueden observar, chicos? ¿Qué tienen en común? ¿El centro tienen en común? Ojo, el centro de la superficie esférica, si bien es cierto, es un elemento de la superficie esférica, pero no forma parte de la superficie. No es un punto que pertenezca a la superficie, chicos. Ojo. Bien. ¿Qué tienen en común? ¿Pueden visualizar? Los Vamos, puntos 5 y arriesguen. menos 5 ¿Qué son? puntos. Puntos, chicos, puntos. Imaginen que ustedes están atravesando, a ver, una pelota con una aguja. ¿Y qué van a provocar? Van a provocar acá un punto, un agujero, y acá otro agujero. Se los digo para que tengan idea, para que puedan imaginarse. Entonces, la intersección entre el eje X y la superficie esférica son estos dos puntos. Acá yo tengo un punto y acá tengo otro punto. Fíjense que esta es una superficie esférica centrada en el origen. Y el radio vale 25, perdón. Acá tengo el radio al cuadrado, menos el radio al cuadrado. Si lo llevamos al segundo miembro nos queda 25, ¿no? Entonces el radio vale 5. Como dice su compañero, tenemos dos puntos como intersección. El punto 500, ¿sí? El punto de coordenadas 500, y el punto de coordenadas menos 500. ¿Está, chicos? Veamos ahora la intersección con el eje Y entre la superficie. ¿Qué obtenemos como intersección? Chicos, También otros 2 puntos. también obtenemos dos puntos. ¿Lo ven? Y la intersección con el eje Z, entre la superficie y el eje Otros dos Z, puntos. también son 2 puntos. Repito, cuesta ver, estamos analizando la primera superficie, chicos. Y a medida que vayamos avanzando con la superficie, ya vamos a ver mejor. Bueno, volvamos ahora a la diapositiva. Entonces, la intersección entre el eje X y la superficie son 2 puntos. Eso es lo que tenemos que encontrar analíticamente cuando nos pide hallar las intersecciones con los ejes. Ya hemos identificado, se trata de 2 puntos. Ahora falta hallar analíticamente las coordenadas de esos puntos. O tendríamos que encontrar analíticamente las coordenadas de 2 puntos. Bueno, ¿cómo hacemos? Encontremos la intersección, como dijimos, con el eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Presten atención. Vamos a escribir un sistemita formado por la ecuación de la superficie esférica, de la superficie que estamos analizando, y la ecuación que representa al eje X. ¿Cuál es la ecuación que representa al eje X? Es esta ecuación, es este sistemita, que está formada por la ecuación y igual a 0 y z igual a 0. Como estamos trabajando en el plano, perdón, en el espacio, chicos, perdón, en R3, y igual a 0 y z igual a 0 representan planos, dos planos que se cortan, y estos planos son planos cartesianos, son los planos coordenados. Chicos, vamos un ratito a GeoGebra. Vamos a... Me está molestando esto, esperen un ratito. A ver. Esperen un ratito, chicos, no puedo. Ahí está. Ahí está. Bien. Fíjense, volvamos a la diapositiva. Fíjense, la ecuación y igual a 0
es un plano coordenado, perdón. Es este plano coordenado, y igual a 0. Es el plano XZ. ¿Lo ven? Es el plano XZ. ¿Sí? Cuya ecuación es y igual a 0. Esto en algún momento ya lo vimos cuando estudiamos planos, chicos. Pero viene bien para el repaso. Y igual a 0, que es un plano perpendicular al eje Y, ¿sí? Al eje cuya variable se encuentra en la ecuación, y pasa por el origen del plano. Entonces, el plano Y igual a 0 es este plano, el plano coordenado XZ. El plano Z igual a 0, el plano Z igual a 0, es este plano. El plano XY, el plano del piso, perpendicular al eje Z, que pasa por el origen. Y la intersección de estos dos planos que genera, chicos, ¿qué obtenemos como intersección entre estos dos planos? Vamos, eso sí lo sabemos. Una recta. Efectivamente, esa recta. Y esa recta coincide con el eje X. Entonces, la ecuación que representa el eje X tiene esta forma: Y igual a 0, Z igual a 0. Un sistemita formado por estas dos ecuaciones que representan dos planos. Esos dos planos se cortan y determinan el eje X. En la práctica, chicos, en la práctica solemos hacer esto. Solemos decir esto. Para encontrar la intersección con el eje X, hago las otras dos variables, Y y Z, iguales a 0. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que escribimos la ecuación que representa el eje X, igual a 0 y Z igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hacemos ahora? Resolvemos este sistema para encontrar la intersección con el eje X, que es facilito, no es difícil. Reemplazo entonces la ecuación del eje en la ecuación de la superficie. Es decir, reemplazo a Y por 0 y a Z por 0. Entonces, fíjense lo que obtenemos. Este término y este término se anulan, ¿sí? Porque Y vale 0 y Z vale 0. Entonces lo que nos queda es X cuadrado igual a radio al cuadrado. Si despejamos X, obtenemos que X es igual a más menos R. Eso es lo que obtenemos analíticamente hasta acá. Bien. Si no lo podemos ver gráficamente, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer si no lo podemos ver en la figura de análisis? Decimos, a ver, X por un lado vale R positivo, Y vale 0 y Z vale 0. Entonces, si X vale R, Y vale 0, Z vale 0, eso representa un punto. Un punto de coordenadas R, 0, 0. Y por otro lado, si X vale menos R, Y vale 0 y Z vale 0, eso representa otro punto, menos R, 0, 0. Esas serían las coordenadas de otro punto. En nuestra figurita de análisis serían esos los puntos, miren. Este punto de coordenadas R0, 0 y este punto de coordenadas menos R0, 0, que son los puntos que resultan de la intersección entre el eje X y la superficie esférica. ¿Está, chicos? Que es lo que vimos hace un momento en GeoGebra. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Bueno, avancemos. Vamos ahora a la intersección con el eje Y. Y de la misma forma, ¿cómo hacemos? Ya lo vimos en GeoGebra, que también son dos puntos. Escribo el sistemita formado por la ecuación de la superficie esférica y la ecuación del eje Y. ¿Cómo hago para escribir la ecuación del eje Y? Hago las otras dos variables, X y Z, iguales a 0. Y esa sería la ecuación del eje Y. Vamos una vez más a GeoGebra, chicos. Mira. X igual a 0. X igual a 0. Es este plano. El plano YZ. ¿Está? Vamos a borrar esta intersección. Espera un ratito. Ahí está. Z igual a 0. Z igual a 0 es este plano, el plano del piso. Estos dos planos, X igual a 0, Z igual a 0, se cortan y terminan en esta recta. Y esa recta es justamente el eje Y. El eje Y. Entonces, la ecuación del eje Y es X igual a 0 y Z igual a 0. Resolvemos el sistema para encontrar la intersección. Reemplazo en la ecuación de la superficie a X por 0 y a Z por 0. Se anulan entonces estos dos términos.
termina en X, termina en Z. Y nos queda Y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Despejando Y, tenemos que Y es igual a más menos R. Entonces, si X vale 0, Y vale R y Z vale 0, eso representa un punto. Ahí está el punto. Por otro lado, si X vale 0, Y vale menos R y Z vale 0, eso representa otro punto. Entonces, como intersección con el eje Y con la superficie, obtenemos dos puntos. Que serían estos dos puntos en nuestra figurita de análisis. Estos dos puntos. ¿Sí? De coordenada 0, R, 0, y de coordenada 0, menos R, 0. Bien, sigamos avanzando. Vamos a las intersecciones con el eje Z. Con el eje Z. ¿Cómo hacemos? Escribimos el sistema formado por la ecuación de la superficie esférica y escribimos la ecuación del eje Z. ¿Cómo? Haciendo las otras dos variables, X e Y, iguales a 0. Y ahí está la ecuación del eje Z. ¿Ya, chicos? Entonces, fíjense. El plano X igual a 0, es ese plano. Vamos a borrar esto. El plano Y igual a 0 es este plano. Fíjense, en esos dos planos se cortan y determinan el eje Z. Entonces la ecuación del eje Z tiene esta forma: X igual a 0, Y igual a 0. Dos planos que se cortan y determinan el eje. ¿Cómo encontramos la intersección? Resuelvo el sistema. Reemplazo X e Y iguales a 0 en la ecuación de la superficie. Entonces estos dos términos al reemplazar se van a anular, porque X vale 0 y Y vale 0. Entonces la expresión que nos queda es Z al cuadrado igual a R al cuadrado. Despejando Z, obtenemos que Z es igual a más menos R. Entonces si X vale 0, Z vale R, perdón, X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a R, positivo, obtenemos las coordenadas de un punto. Si X vale 0, Y vale 0 y Z vale menos R, encontramos las coordenadas de otro punto. Acá estamos encontrando analíticamente las intersecciones de la superficie con el eje Z y estamos identificando, estamos reconociendo que se trata de dos puntos. Y esos dos puntos serían estos puntos, miren. ¿Sí? Este punto y este punto. La intersección de la superficie esférica con el eje Z. Este punto de coordenada 0, 0, R y este punto de coordenada 0, 0, menos R. ¿Está, chicos? Avancemos. Vamos a volver ahora enseguida a GeoGebra. Hallar e identificar las trazas sobre los planos coordenados. Punto 4. En el análisis de la superficie. Tenemos que hallar las intersecciones con los planos coordenados de la superficie esférica con los planos coordenados. ¿Cómo lo hacemos? Analíticamente. Encontremos la traza sobre el plano XY, ¿sí? Sobre el plano del piso, sobre el plano XY, que sería esta circunferencia, chicos. La intersección de la superficie esférica con el plano XY es esta circunferencia, que ya lo vamos a ver enseguida en GeoGebra. ¿Cómo hacemos para encontrar analíticamente esa intersección o esa traza? También escribimos un sistema. El sistema va a estar formado por la ecuación de la superficie y por la ecuación del plano XY. Y la ecuación del plano XY es Z igual a 0. En la práctica solemos decir, para encontrar la traza sobre el plano XY, hacemos la otra variable Z igual a 0. En otras palabras, lo que estamos diciendo es Z igual a 0 es la ecuación del plano XY. Resolvemos el sistema. Reemplazo Z igual a 0 en la ecuación de la superficie. Este término se anula y nos queda esta ecuación, mira. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Una ecuación en dos variables, X e Y. Y es la ecuación de una circunferencia con su centro en el origen y radio R. Entonces, aquí estamos identificando. Se trata de una circunferencia cuya ecuación es esta, en el plano Z igual a 0. ¿Ya, chicos? Vamos a GeoGebra. Vamos a GeoGebra. Vamos a volver
Ahí está. La intersección entonces con el plano XY, fíjense, es esta circunferencia. Es una circunferencia en el plano X y en el plano Z igual a 0. ¿Chicos? Bueno. Bien. Avanzamos. Hagan captura, chicos. Hagan captura. Y hagan captura de esto también. Bueno. Avanzamos con las trazas. Ahora trazas sobre plano X, Z. ¿Cómo hacemos? Y fíjense que esto después se hace mecánico, chicos. ¿Sí? Siempre se hace de la misma forma, siempre se trabaja de la misma forma. Con el plano XZ, escribo la ecuación de la superficie esférica, escribo la ecuación del plano XZ. ¿Cómo lo obtengo a la ecuación? Hago la otra variable, y igual a 0. Así de fácil. Igual a 0 es la ecuación del plano XZ. Reemplazo igual a 0 en la ecuación de la superficie, este término se anula, y la ecuación que nos queda es x cuadrado más z cuadrado igual a radio al cuadrado. Que es la ecuación de una circunferencia, cuya ecuación es esta, x cuadrado más z cuadrado igual a radio al cuadrado, en el plano y igual a 0. Es decir, la traza sobre el plano XZ es esa, mira. Esta es la traza. Esta es la intersección de la superficie con el plano y igual a 0. Es una circunferencia en el plano y igual a 0. Bien, volvemos. Vamos a la traza sobre el plano YZ. Escribo el sistemita formado por la ecuación de la superficie esférica, escribo la ecuación del plano YZ, haciendo la otra variable x igual a 0. Reemplazo x igual a 0 en la ecuación de la superficie, este término se anula, y obtenemos y al cuadrado más z al cuadrado igual a radio al cuadrado. Hemos encontrado la intersección en forma analítica. Reconocemos, identificamos ahora. Se trata de una circunferencia, ¿sí? Con su centro en el origen y radio igual a r, pero en el plano x igual a 0. Así lo tienen que expresar. En rigor, así lo tendrían que expresar, chicos. Bueno, repito, ya van a ver con la profe un ejemplo para el análisis de la superficie esférica. Vamos a GeoGebra. Ahí tienen la intersección con el plano YZ. Fíjense, es una circunferencia, perdón. Es una circunferencia que se ve de frente. Como se ve de frente, se la ve realmente como una circunferencia. Bueno. Punto 5. Hallar e identificar las secciones con planos paralelos a los planos coordenados y la extensión de la superficie. En el primer paso, en el apartado A, perdón, del punto 5, lo que vamos a hacer es encontrar las intersecciones o secciones de la superficie esférica con planos paralelos al plano X y Y. Es decir, lo que vamos a hacer para encontrar analíticamente las intersecciones, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. ¿Ah? Vamos a escribir la ecuación, el sistemita formado por la ecuación de la superficie esférica y la ecuación que representa los planos paralelos a los planos coordenados, al plano coordenado XY. Y la ecuación tiene esta forma. Z igual a K, no Z igual a 0, ¿sí? Hago Z igual a K. En la práctica, en algún ejercicio en particular, ustedes van a tener Z igual a un numerito acá distinto de 0. En este caso, como estamos trabajando en forma genérica, expresamos Z igual a K. K es un numerito, es una constante. ¿De acuerdo? Bien. Veamos, volvamos a GeoGebra para ver los planos paralelos al plano XY. Bien. Vamos a quitar esto. Vamos a borrar la intersección. El plano XY es ese plano, chicos. ¿Sí? Ahí está el plano XY. ¿Lo ven? Ahí está el plano XY. El plano Z igual a 0. Bien. Ahora,
K igual a 0, K igual a 0, es decir, Z igual a 0. Fíjense que la ecuación es Z igual a K. Z igual a K. Entonces, si K es igual a 0, tenemos Z igual a 0 y es la ecuación del plano XY, del plano coordenado XY. Fíjense si K toma otro valor distinto de 0, miren. ¿Qué pasa? Obtenemos otros planos. Otro plano paralelo al plano del piso, al plano coordenado XY. Para K igual a 1,5, K igual a 2, K igual a 4, fíjense que es un plano que corta el eje Z, es perpendicular al eje Z, paralelo al plano del piso, que corta en Z igual a 4. K igual a 5, también para abajo, K igual a menos 1, menos 2, menos 3. Son planos paralelos. Entonces los planos paralelos al plano del piso, al plano XY, se los expresa de esta forma, en forma genérica Z igual a K. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, lo que vamos a buscar, entonces, la intersección de la superficie esférica con planos paralelos a los planos coordenados. En este caso, plano paralelo al plano XY. Bueno, fíjense, presten atención, chicos, esto cuesta un poquito. Esto que viene cuesta un poquito. Bien, ahí miren, tenemos un plano Z igual a 0, es decir, K es 0, miren, es el plano del piso. Y la intersección, como ya dijimos, es una circunferencia. Pero ¿qué pasa si yo a este plano lo voy subiendo? Es decir, K es mayor que 0. Miren, observen, chicos, K es mayor que 0, miren. ¿Qué obtenemos como intersección? Perdón. ¿Qué obtenemos como intersección? Vayan observando. ¿Qué ¿Una obtenemos como circunferencia? intersección? Circunferencias también obtenemos, miren. También obtenemos circunferencias. Ojo, no son elipses, ¿no? Si se ve como elipse porque estamos mirando de frente. Pero si miramos de arriba las intersecciones son circunferencias. Bien, miren. Entonces, si K es mayor que menos R y menor que R, fíjense que R para esta superficie esférica vale 5. Ese es el radio, miren. ¿Sí? Del centro a un punto de la superficie esférica tenemos 5 unidades de distancia, entonces es el radio. Entonces, si K es mayor que menos R y menor que R, las intersecciones con los planos paralelos al plano XY son circunferencias. Circunferencias obviamente que tienen distinto radio, ¿no? A medida que nos alejamos del origen, ¿sí? Nos alejamos del centro hacia arriba, la circunferencia va teniendo un radio cada vez menor. ¿Lo ven? Voy alejándome del centro, cada vez menor el radio. Para abajo también sucede lo mismo. ¿Sí? A medida que me voy alejando del centro, la circunferencia que obtengo como intersección tiene radio cada vez menor. Hasta que en este punto, fíjense, cuando K es igual al radio, ¿qué pasa ahí? ¿Qué obtenemos como intersección entre el plano paralelo al plano XY y la superficie esférica? ¿Un punto? Obtenemos un punto. O que es lo mismo una circunferencia reducida a un punto. ¿Está, chicos? Lo mismo pasa si vamos bajando este plano. Si K es igual a menos R, es decir, si Z es igual a menos 5, miren. ¿Qué obtenemos como intersección? Un punto. ¿De acuerdo? Un punto. ¿Y qué pasa si K es menor que menos R? Y ya no hay intersección, chicos, ya no hay intersección real. En todo caso, ya lo vamos a ver analíticamente, la intersección sería entre la superficie esférica y este plano, sería una circunferencia imaginaria. ¿Por qué imaginaria? Porque no existe intersección real. Lo mismo pasa si K es mayor que 5, ¿sí? Si el plano es Z igual a 6, por ejemplo, no existe intersección. No existe intersección real, existe intersección imaginaria.
La intersección sería una circunferencia imaginaria. ¿Está, chicos? Volvamos entonces a GeoGebra. Veámoslo analíticamente. Después con un ejemplo lo van a ver mejor, chicos. ¿Qué hacemos? Resolvemos el sistema, reemplazamos Z en la ecuación de la superficie esférica a Z por K. Miren, presten atención. Entonces, reemplazando a Z por K en la ecuación de la superficie esférica, nos queda esta ecuación. Una ecuación en dos variables, una ecuación cuadrática en dos variables, y este término ya se transforma en un término independiente. K no es una variable, es una constante. Bien, o un parámetro en todo caso. Y si llevamos este término al segundo miembro, obtenemos esta ecuación. Y esta ecuación es la ecuación de una circunferencia. Ecuación de las circunferencias que estábamos viendo recién, de esas circunferencias. Donde toda esta expresión r al cuadrado menos k al cuadrado sería el radio al cuadrado de estas circunferencias. De esas circunferencias, ¿sí? De esa circunferencia. Dependiendo del valor de K, obtenemos una circunferencia. Bueno. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué vimos en GeoGebra? Dijimos que las intersecciones con planos paralelos al plano XY son, en algunos casos, circunferencias reales. En otros casos son puntos. Y en otros casos son intersecciones imaginarias. O circunferencias imaginarias. Bien, lo veamos analíticamente. ¿De qué va a depender de que sea real la circunferencia, sea imaginaria o sea reducida a un punto la circunferencia? Va a depender del valor o del signo de esta expresión que figura en el segundo miembro. Si r al cuadrado menos k al cuadrado es mayor que 0, es decir, si es positivo, el radio va a ser positivo. ¿Está? Por lo tanto, la intersección va a ser una circunferencia real. Entonces, si r al cuadrado menos k al cuadrado es mayor que 0, es decir, si k al cuadrado es menor que radio al cuadrado, o dicho de otra forma, el valor absoluto de k es menor que r, y aplicando la propiedad de valor absoluto, si k es mayor que menos r, y menor que r, la intersección o la sección con la superficie van a ser circunferencias reales. Eso es lo que vimos recién, chicos. Miren, veamos este ejemplito, miren. Ahí, fíjense, si K es mayor que menos R, y menor que R, es decir, mayor que menos 5, y menor que 5, las intersecciones que vamos a obtener van a ser circunferencias reales. Bien. ¿Y qué pasa si toda esta expresión es igual a 0? Vamos a obtener una circunferencia con radio igual a 0. Es decir, una circunferencia reducida a un punto. Si r cuadrado menos k cuadrado es igual a 0, entonces k cuadrado es igual a radio al cuadrado. Despejando k nos queda que es igual a más menos r. Y si eso ocurre, si k es igual a más menos r, lo que vamos a obtener van a ser circunferencias reducidas a un punto. Y en GeoGebra serían estos dos puntos. Perdón, S1, ahí en este caso k es igual a r, que es igual al radio, es decir, z es igual a 5 en este caso particular. Y k igual a menos r sería ese caso. ¿Está, chicos? Bien. En nuestra figurita de análisis serían estos dos puntos. Si k es igual a r y k es igual a menos r, obtenemos como intersección esos puntos. Bien. Seguimos, chicos, hagan captura de esta imagen. Hagan captura de la pantalla. Seguimos con intersecciones, con las secciones sobre planos coordenados. Perdón, nos falta esta posibilidad, chicos. ¿Qué pasa si r cuadrado menos k cuadrado es un número negativo? En ese caso, el radio sería complejo.
sería un número complejo, por lo tanto la circunferencia sería una circunferencia imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces si r cuadrado menos k cuadrado es menor que 0, entonces k cuadrado es mayor que r al cuadrado. Es decir, el valor absoluto de k es mayor que 0, que r, perdón. Y aplicando propiedad de valor absoluto nos queda que si k es menor que menos r, o k es mayor que r, las secciones que vamos a obtener van a ser circunferencias imaginarias. Es decir, miren, si k es mayor que r, no hay intersección real. Y si k es menor que menos r, tampoco hay intersección real. O en todo caso, las intersecciones son circunferencias imaginarias. Bueno, hagan captura ahora sí y pasemos a las secciones con planos paralelos al plano X, Z. El razonamiento es el mismo, ¿sí? Y el resultado también es el mismo. Secciones con planos paralelos al plano XZ. Escribimos la ecuación de la superficie, escribimos la ecuación de los planos paralelos a los planos, al plano coordenado XZ, hacemos la otra variable y igual a K. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener como intersección? De la misma forma, chicos, de la misma forma. Miren, obtenemos circunferencias reales, obtenemos circunferencias reducidas a un punto, si K vale R, o si K vale menos R. Si K vale menos R. Y no vamos a obtener intersección, ¿sí? Irreal, o también se dice, vamos a obtener circunferencias imaginarias, si K es mayor que R, mayor que el radio. Y si es menor que menos R, si K es menor que menos R. Lo mismo va a pasar con intersecciones paralelos al plano IZ. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede. Vamos a obtener circunferencias reales, vamos a obtener como intersección puntos, o vamos a obtener intersecciones imaginarias. Bien. Entonces el razonamiento es el mismo, chicos. Reemplazo I igual a K en la ecuación de la superficie esférica. Este término igual a K al cuadrado, se convierte en un término independiente, lo llevamos al segundo miembro y obtenemos la ecuación de una circunferencia. Si r cuadrado menos k cuadrado es positivo, entonces obtenemos como intersección circunferencias reales. Si r cuadrado menos k cuadrado es igual a 0, obtenemos circunferencias reducidas a dos puntos. Uno es un punto de coordenada 0, R0, y el otro punto sería 0 menos R0. En nuestra gráfica serían estos puntos, ¿no? 0, R0 y 0 menos R0. Bien. Y si R cuadrado menos K cuadrado es negativo, entonces vamos a obtener como intersección circunferencias imaginarias. De la misma forma, sucede con las secciones con planos paralelos al plano Z. Escribimos para encontrar la intersección o la sección, escribimos el sistemita formado por la ecuación de la superficie esférica y por la ecuación de los planos paralelos al plano Z. Hacemos la otra variable, que en este caso es X igual a K. Entonces, reemplazando X igual a K en la ecuación de la superficie esférica, obtenemos esta expresión. Llevamos este término al segundo miembro y obtenemos la ecuación de una circunferencia. Y esas circunferencias van a ser reales, reducidas a un punto o circunferencias imaginarias, dependiendo del valor de esta expresión que tenemos en el segundo miembro. Si es mayor que 0, las circunferencias que obtengamos van a ser reales. Si es igual que 0, esta expresión, las circunferencias van a ser reducidas a 2 puntos. Y si es menor que 0, las circunferencias van a ser imaginarias. ¿Ya, chicos? Hagan captura. Y vamos con el punto 6.
aquí es la gráfica. Y ya terminamos. Vamos con la gráfica. ¿Cómo hacemos para...? En el punto 6 tenemos que graficar la superficie. En este caso vamos a poder graficar toda la superficie esférica, porque es una superficie limitada, no es una superficie infinita. Y vamos a ver más adelante en otras clases que hay superficies que se extienden indefinidamente. En este caso la superficie esférica no. Entonces la vamos a poder graficar completa. Entonces trazamos un sistema de eje de coordenadas. Ahí sí, en este punto sí tenemos que hacerlo en forma prolija, si se puede en hoja cuadriculada, y a escala, en lo posible a escala. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para graficar? Vamos representando todo lo que hemos hecho en los pasos anteriores. Hemos dicho que la intersección con el eje X, vamos a volver a sugerirla rápidamente, la intersección, espera un ratito, vamos a volver a hacer esto. La intersección con el eje X, habíamos encontrado analíticamente y gráficamente dos puntos. Entonces representamos esos dos puntos, ¿sí? Representamos esos dos puntos sobre el eje X. La intersección con el eje Y, también habíamos encontrado dos puntos, analíticamente y gráficamente. Entonces representábamos esos dos puntos sobre el eje Y. Perfecto. Intersección sobre el eje Z, también habíamos encontrado dos puntos. Entonces representamos gráficamente esos dos puntos. Perfecto. Seguidamente, vamos a las trazas sobre los planos coordenados. Sobre el plano XY, hemos encontrado esta circunferencia. Una circunferencia sobre el plano XY. Entonces dibujamos esa circunferencia. Por estos puntos, sobre el plano XY, trazamos esa circunferencia. Traza sobre el plano XZ. Traza sobre el plano XZ. También habíamos obtenido analíticamente y gráficamente una circunferencia. Entonces, trazamos esa sección o esa traza, valga la redundancia, por estos puntos. Por estos puntos trazo la intersección con el plano XZ. Traza sobre el plano YZ. La traza sobre el plano YZ también es una circunferencia que se ve de frente. Entonces, por estos puntos, por estos 4 puntos, hago ese trazo. Obviamente con el compás, ¿no? Ya tengo la superficie esférica graficada en su totalidad. Punto 6. Punto 7. Debo graficar la porción de la superficie esférica que se observa en el primer octante. ¿Cómo lo hacemos? Trazo los semiejes positivos X, Y y Z. Y voy representando todo lo que se ve en el primer octante. Represento este punto, ¿sí? que se encuentra sobre el semieje positivo X. Ahí está. Represento este punto que se encuentra sobre el semieje positivo Y. Ahí está. Represento este punto que se encuentra sobre el semieje positivo Z. Muy bien. Y ahora hacemos esta porción de la traza sobre el plano XY, que se ve en el primer octante, este cuarto de circunferencia. Entonces, uno, estos dos puntos, haciendo ese cuarto de circunferencia. Ahí está. Hago la traza o la porción de la traza que se ve en el primer octante, traza sobre el plano XZ, que es esta porción de la circunferencia. Entonces hago esa porción, trazo esa porción de la circunferencia. Y finalmente dibujo esta porción de la traza sobre el plano YZ, uniendo estos dos puntos. Y ahí está. Finalmente vamos a sombrear esta porción. Ahí está sombreada. Último punto y problema resuelto. ¿Está? Y con realidad este análisis que acabamos de hacer lo hicimos en forma genérica. Ahora ustedes lo van a hacer en forma, en un ejemplito, con un ejemplito en particular. Entonces, esta porción que se ve en el primer octante, volviendo a su álgebra, sería esta porción, chicos, observen. Bien, ahí están las intersecciones. Sería esta porción, esta cascarita.
Así lo decimos en la práctica. Esta cascarita de la superficie es la porción de la superficie esférica que se observa en el primer octavo. ¿Ven? Esa es esta porción. ¿Está, chicos? Hagan esta última captura y acá terminamos con la teoría. Y ahora empezamos con la práctica, chicos.